Tenemos en el estudio al señor Antonio Ecarri, presidente de COPEI aquí en Caracas. Un placer tenerlo acá. Bienvenido. Encantadísimo. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde está COPEI en este momento dentro de la oposición? Fíjate, ¿cuál es el gran reto de COPEI? El gran reto de COPEI es la pacificación de Venezuela. Los socialcristianos estamos cumpliendo 69 años precisamente y surge con una doctrina, con un proyecto de país muy serio, muy preciso, que se diferencia del capitalismo, que surge a diferencia del capitalismo y que surge a diferencia del comunismo. Surge además de una encíclica papal, de las enseñanzas de Jesucristo en la tierra, es decir, una de las doctrinas más hermosas que hay. Y son los socialcristianos los que en tiempos de dificultades en distintas épocas del mundo han intervenido para lograr procesos de transición y de pacificación. Por ejemplo, el caso de Alemania, después de la Alemania nazi bombardeada, etcétera, fueron los socialcristianos a través del canciller Konrad Adenauer que lograron una transición pacífica, se logró el milagro económico alemán, es decir, que hay una doctrina, una ideología muy clara que se diferencia del capitalismo, que se diferencia del comunismo, porque logramos la justicia social en libertad. Entonces, eso es un paradigma. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy frente a la Venezuela que tenemos? Primero, entenderla, accionarla, interpretarla. No es lo mismo la Venezuela del año 46, que es la Venezuela de Juan Bimba. Ahora tenemos la Venezuela del tataranieto de Juan Bimba. ¿Quién es? Bueno, muy probablemente se llama Jorman, vive en el Guarataro, es mototaxista, tiene Facebook, pero tiene que hacer una cola inmensa teniendo 19 años para 3 hijos que ya tiene. O sea, esa Venezuela necesita una respuesta. Es una Venezuela que en su momento la interpretaron Betancourt, la interpretó Caldera, en los años, y por qué no es reconocerlo, en los comienzos de este siglo la entendió Hugo Chávez, pero evidentemente no la entiende Nicolás Maduro y este país necesita de un proceso de transición, de un proceso de esa Venezuela con un modelo económico que ya se agotó porque las circunstancias económicas cambiaron, nos bajaron los precios del barril de petróleo. Esas circunstancias económicas siempre producen cambios sociales y evidentemente nosotros, los socialcristianos, estamos en la obligación de presentar al país un plan concreto. ¿Lo hemos hecho? Sí. Lo primero que hicimos fue crear una instancia económica dentro de COPEI, donde llamamos a los mejores economistas del país. ¿Por qué? Porque tenemos un problema serio económico. Si usted se siente mal de una uña encajada, usted va al quiropedista, pero si usted tiene un problema de pulmonía, usted no va a llamar al pedicurista, usted va a llamar realmente a alguien, al neumonólogo que conoce el tema. Entonces hay que llamar a los mejores economistas del país. ¿Qué le propusimos nosotros al presidente Maduro? Primero, 2 cosas. Uno, transparencia. Porque es que en épocas de crisis hay que ser sumamente transparente. A él le tocó una Venezuela totalmente distinta a la de Hugo Chávez. No se puede dar lujos que se hacían antes en Venezuela. Segundo, austeridad. ¿Cómo es posible que el señor se haya ido de viaje con ese gentío y tomándose fotos? ¿Qué es eso? Eso no estamos para eso. Esa fue la solicitud, transparencia y austeridad, o las propuestas. Y además una propuesta que arranca muy concreta, que es el plan de rescate económico. Ese plan de rescate económico social cristiano tiene una línea maestra, que es la justicia social. Tener una política social muy eficiente, pero haciendo profundas reformas económicas. Ese plan de rescate económico comienza con una cosa que es muy importante para todos, que es la designación de una junta de rescate económico, porque ya sabemos que el gabinete económico, bueno, lo pulverizó el dólar paralelo, lo ha venido haciendo el desastre que todos tenemos, las colas que se hacen todos los días, que hay que caerse a puñetazos y hay tiros al aire y desastres en las colas de Caracas. Aparte de eso, hay que darle una respuesta al país. El país exige soluciones ya. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? Una junta de rescate económico que asuma la conducción de la economía venezolana y que produzca esos cambios económicos, ajustes en la política monetaria, ajustes en la política financiera del país. Hay que darle respuestas al país y eso es lo que quiere hacer COPEI hoy. Esas propuestas que hizo COPEI al presidente, transparencia, austeridad, plan de rescate económico y que la primera acción sería la designación de la Junta de Rescate Económico. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno nacional? Silencio. Lo que escuchamos fueron grillos. Porque es que la verdad es que lo primero que requiere un gobierno en crisis es que acepte el problema en que está y que podamos diagnosticar la situación y diagnosticar la crisis. O sea, este país, el pueblo venezolano, los que están aquí, nuestros equipos de camarógrafos, tú misma, ¿qué necesitas? Saber el tamaño de la crisis. ¿Cuánto tenemos que pagar de deuda este año? ¿Cuántos son los índices de inflación? Aquí el pueblo venezolano hay que estarlo sensibilizando del problema en que estamos.